En esta clase nosotros nos vamos a dedicar a más que nada a ver todo lo que tenga que ver con más bien la cosa práctica de la destilación. Vamos a dividirlo digamos, en dos partes fundamentales. Una va a ser cómo son las torres, cómo se mide la eficiencia de una torre en la práctica, a ver si está fraccionando bien, separando bien los componentes. Y después va a haber una segunda parte sobre el final que va a hablar de un poco de cómo se controlan esto en operación continua, ¿no? Siempre vamos a estar tratando de hablar de torres de operación continua. ¿Sí? Bueno, esto es más o menos lo que estaba contando. Vamos a hablar un poco de la bibliografía básica. Bueno, punto de operación de torres, eficiencia, descriptiva, qué tipos de torres hay, internos, cómo es la estructura, cómo son los platos, qué tipo de relleno, etc. Y una introducción a la operación de torres, ¿sí? Ahí falta un puntito, el punto 5, siempre hay algo para arreglar, que es lo que es la operación con vapor en torre de destilación, lo que es la inyección de vapor sobrecalentado a los equipos para mejorar un poco la destilación. Bien. ¿Cuál es la bibliografía básica? Miren, hay un montón de información de libros de destilación, pero montones hay de teoría. Yo creo que si tuviese que decidir uno, me iría por el viejo y querido Perry. Ahí les puse el Perry octava edición, que está en internet, les puse los ISBN de cada libro, tanto el libro electrónico, el document, el identificador del documento, para poder bajarlo por algún buscador que hay por ahí, que permite bajarte artículos y libros gratis, aunque no lo sean. Y bueno, ¿dónde? En el Perry, dos partes. La parte que es teoría, que es lo que han visto con Jorge, la parte más cruda y la más difícil para mí, es todo lo que tenga que ver con el capítulo 4. Ahí está todo lo que tenga que ver con destilación. Y después, en el capítulo, perdón, en la sección 14. Y en la sección, en la sección 13 de destilación. Esta es la sección 13, no 14, discúlpenme. En la sección 14 son equipamiento de destilación, ¿está? Aquí donde dice destilación, sección 14, es la 13, si mal no recuerdo, ahora se las confirmo. El Perry de la 14-26 en adelante van a ver todo lo que vamos a ver hoy acá, lo van a ver ahí, a detalle, como todas las particularidades de las torres y demás, digamos, en esa manera particular que tiene el manual. No sé si han estado revisando el Perry, es muy conciso y corto y cargado de referencias, pero bueno, detrás de la información más importante para mí. Y de 14.53 en adelante, todo lo que tenga que ver con torres rellenas, y siempre descriptiva. Les recomiendo que lo hagan si tienen interés en eso. Bien. Espérenme que no sé qué hice. Bien. Vamos a ver un poquito acá. Vamos a hablar un poco de qué es una torre de destilación, ¿sí? Vamos a dedicarnos estrictamente a lo que son torres de destilación de operación continua, o sea que significa que continuamente está entrando carga, o la carga, cuando yo me refiero a carga, va a ser el producto que va a destilarse hacia una torre, y continuamente sale destilado por algún lugar, que puede ser la cabeza o un lugar intermedio, y un producto de fondo, ¿sí? La carga, feed en inglés, es una mezcla de vapores, vapor y líquido, ingresa a la torre en algún punto, con una determinada fracción de vapor. ¿Está? Los vapores van a subir atravesando el líquido por la parte activa de la torre. Parte activa es donde ocurre la transferencia de calor y masa, y el líquido va a caer por gravedad, y digamos que esa cantidad de líquido
en una torre de operación controlada, se ajusta o se controla por lo que es un reflujo externo, ¿sí? Vieron que aquí dice reflux. Este reflujo externo en realidad es parte del destilado de la cabeza que ingresa de vuelta y es lo que permite el correcto fraccionamiento, el término que yo utilizo, que es la corriente, la buena eficiencia en una destilación. Puede requerir el uso de fluidos adicionales. El más común es el vapor de agua, como les decía, que es el último tema de esta presentación, que dura 2 horas. ¿Qué particularidades tienen este tipo de estos equipos? Bueno, el reflujo de cabeza es el reflujo que ingresa al plato número 1, cuando si numeramos a los platos desde el 1 es el plato del tope de la torre hacia abajo. Es la variable en general controlada y yo me animaría a decir que es el reflujo más importante controlado que tiene la torre. ¿Está? En torres tipo splitter, en la que vamos a separar un destilado de un residuo, o sea, la carga de líquido descendente entra por la parte superior. En las puestas en marcha, los vapores hay distintos tipos de puestas en marcha. Recuerdo que normalmente nosotros vemos esto operando en continuo, pero hay un momento que hay que arrancar esto, y bueno, y hay procedimientos, hay que tratar de seguirlos al pie. Y bueno, una de las técnicas es entrar vapores, dependiendo del tipo, empezar a entrar carga cada vez más caliente que tengan vapores, los vapores van a subir sin fraccionar, van a condensar en el sistema de condensadores de cabeza, va a generarse reflujo, o sea, un líquido para entrar un reflujo, y va a empezar a haber un reflujo en el cual va a haber un líquido cayendo en contra de los vapores que van subiendo y va a empezar de alguna manera a entrar eso en registro. ¿Sí? Otra opción que le puse es, bueno, que en algunas torres, por ejemplo, las torres que operan a vacío en la industria del petróleo, lo que se hace es se agrega ya antes de agregar la carga, se habilita un reflujo externo con producto de un tanque. ¿Sí? Bien, básicos de esto es la alimentación o carga, recuerden que lo voy a usar indistintamente, ingresa en la zona flash. La zona, eso son terminologías que yo voy a usar. La zona flash en una torre es la zona donde ingresa la carga. Está encima de la carga, está la zona de enriquecimiento, que se llama zona de rectificación. Los vapores que ascienden hacia ahí se van a ir enriqueciendo en los componentes cada vez más volátiles. ¿Está? Y debajo de la alimentación es lo que se llama la zona de agotamiento, que es el líquido va a perder componentes volátiles transfiriéndolos al vapor conforme cae. ¿Sí? Esta imagen, está en Perry para variar, es una imagen que para mí yo diría que es de las más importantes que tiene el capítulo de destilación, porque te indica todos los métodos rápidamente, cuando ustedes tengan alguna duda de las torres, de torre de destilación o absorbedores o rectificadores que hay, ¿sí? Empezando por la más común, que es la destilación flash, hasta después los absorbedores, rectificadores, un despojamiento stripping. Noten que la carga entra por la cabeza y utiliza un agente que ayuda a separar lo que en el esquema es el MSA, Mass Separating Agent, que en este caso en general es vapor, que ayuda de alguna manera a despojar ese líquido que cae dentro de una torre y sacarle los volátiles, ¿sí? Puede ser tanto con el despojamiento con vapor, como lo vamos a ver nosotros al final de este capítulo, o con un reboiler. ¿Está? En fin, están todos los métodos, el Perry lo explica bien, el Perry Octava que yo tengo está en inglés, yo no soy un experto en inglés ni ahí, me cuesta leerlo, pero bueno, sirve rápidamente como para entender los tipos de torres de destilación. Entonces pasemos a la eficiencia. No nos tenemos que olvidar nunca para qué queremos destilar, queremos separar componentes, a veces son 2, a veces son n, y a veces queremos separar mezcla de algunos componentes parecidos entre sí, como es la experiencia que yo tengo de la industria del petróleo. ¿Cuándo mejora la eficiencia? O sea, la capacidad de separar un volátil de un no volátil.
Y bueno, tiempo de contacto alto. Eso quiere decir que requieran niveles de líquido importantes en cada plato, vamos a decirles, desde el punto de vista teórico. ¿Está? La torre opera con mejor eficiencia cerca de la inundación. Eso es casi que van a ver que hasta cae por su propio peso. Una superficie, un área superficial, contacto gas líquido grande también, de la misma manera, para que haya una transferencia de masa gas y vapor, tiene que haber un área grande. Una velocidad relativamente elevada de gas, para ver algunas particularidades que tiene relativo con respecto al líquido que está cayendo, y la mejor eficiencia con velocidades de gas elevadas y niveles de líquidos altos. O sea, una relación de reflujo, que ya lo vieron, interna mayor. O sea, la relación de reflujo es la cantidad de líquido que cae con respecto a los vapores que suben. Esta esquemita muestra más o menos debajo qué porcentaje en la abscisa, qué porcentaje de líquido por plato teórico, vamos a hablar mientras tanto, puede operar una torre para que esté en una operación normal. Ya con altos niveles de líquido estamos en la zona de, bueno, de arrastre, o sea, quiere decir que el líquido en el plato está casi totalmente inundado, entonces el vapor lleva líquido de la parte de un plato al plato superior sin que haya cosa que no tiene que ocurrir. Y si la inundación es baja, o sea, el porcentaje de líquido en el plato es baja, entonces lo que hace es que el nivel de líquido en el plato, siempre llamémoslo de plato desde el punto de vista teórico, como quieran imaginárselo, cae, no se logra sostener en esa zona activa y cae, ¿tá? Que es lo que se llama el whipping o dumping, y que en términos nuestros es el lloriqueo, porque es un goteo, ¿sí? Las buenas eficiencias de torres andan en un 70%, 80%, incluso en algunas ocasiones más. Pero un valor estándar es un 70% de eficiencia. Bien. Vamos a ver qué dificultades de operación de torres tenemos evaluadas en diseño. ¿Está? La mejor eficiencia provoca ciertas dificultades. Bueno, como decíamos, tenemos que tenerla medio inundada la torre. Por lo tanto, la posibilidad de arrastre de líquido, como le decía, hacia el plato superior es importante. Eso reduce la eficiencia, porque el líquido tiene que caer, no tiene que subir. ¿Sí? Altos niveles de líquido en los platos además generan pérdidas de cargas mayores. Cuanto más cargada esté cada plato teórico dentro de la torre X, más pérdida de carga va a haber. O sea, la presión de la zona flash, donde entra la carga, va a aumentar con respecto a la presión de cabeza. Que vamos a ver que la presión de la tope de la torre o del condensador es una variable controlada también. Y después, en el caso de bajo nivel, en el plato teórico, la caída de líquido lo que hace es que cae el líquido por la zona activa y no hay un buen intercambio de masa. Hay rangos adecuados de velocidades de líquido y gas que son una solución de compromiso entre operar con buenas eficiencias sin inundar la torre. Todo esto es el diseño. Cuando uno recibe una torre, vamos a ver que hay ciertas particularidades de operación de la misma para que estos problemas no existan. Dale con esto. Bien, a ver si me pasé. Acá tenemos una grafiquita rápida donde dice más o menos el punto de diseño y hasta dónde uno puede operar. Este punteado es lo que se llama en ingeniería una ventana operativa. O sea, la torre puede operar en ese rango de líquido y de vapor. ¿Tá? Puede operar entre estos rangos de flujos de líquido y estos rangos de flujo de vapor más o menos sin que haya problema. Noten que estamos cerca del arrastre por inundación, que es el jet flooding, que se llama, y la inundación por el downcomer. Estos términos los vamos a ver. Si operamos muy por debajo de cargas de vapor con respecto al caudal de líquido, tenemos por un lado el lloriqueo famoso o un arrastre excesivo, si hay poco líquido con respecto al vapor. ¿Está? Dado que son muchas las transparencias, yo les recomiendo después, yo colgué estos dos videos, está en inglés, el video de inundación de una torre de platos
y el video de lloriqueo también de una torre. Está en inglés, pero está colgado, lo pueden leer varias veces y les va a quedar bien clarito. Un video es mejor que 1000 palabras. Además, una cosa que es real es que uno no sabe en la realidad, excepto que opera en una torre de laboratorio de vidrio, si tiene estos inconvenientes. Los va a ver solo, digamos, midiendo la eficiencia de la torre. Qué tan eficaz está haciendo la separación. Entonces, en realidad, está bueno saber cuáles son los problemas, pero no es fácil después darse cuenta de esos inconvenientes. Bien. Perdón, me fui a la última transparencia. Estamos acá, ya voy acá. Bien, vamos a hablar un poco de la eficiencia en torres con carga multicomponente. ¿Cómo puedo yo prácticamente evaluar si una torre está operando con la eficiencia adecuada, está operando con buena eficiencia, con buena separación del destilado con respecto de la parte volátil de la parte no volátil? ¿Está? Acá tengo una torre genérica, la carga entra en la zona flash, la parte superior es la parte de rectificación, la parte inferior es la parte de despojamiento, ¿sí? Por la cabeza sale un destilado y por la parte de abajo sale un residuo. ¿Está? ¿Qué es lo que se hace normalmente? Bueno, se sacan muestras, ¿sí? Saco una muestra, en este caso, del destilado y veo qué grado de pureza, por decirlo de una manera, tiene. ¿Cómo se hace eso en general? Y bueno, se destila el destilado. ¿Tá? Eso en general, en multicomponentes, las muestras se sacan y se le hace a su vez una destilación. Una muestra bien fraccionada, con una buena eficiencia de una torre, tiene que estar compuesta, sobre todo cuando hablamos de multicomponente, de compuestos de similar punto de ebullición. O sea que, en realidad, la diferencia entre el punto de ebullición inicial y el punto de ebullición final, que es lo que vamos a hablar, va a ser pequeña para que este destilado haya sido separado de una manera con buena eficiencia. Esto siempre hago. ¿Cómo cuantificamos la eficiencia en torre de destilación? Bueno, esto es ensayo de laboratorio. Hay, si bien, alguna instrumentación. Instrumentos hay para todo, van a ver. Hay instrumentación. Lo más común es sacar muestras y mandar al laboratorio. O sea que normalmente los equipos que operan en operación continua requieren un laboratorio de control. En los ensayos de laboratorio ahí tenemos las destilaciones en general directas o las destilaciones simuladas. Las destilaciones directas vamos a ver lo que es una destilación simple y qué es lo que se obtiene, y brevemente una destilación TBP, que es True Boiling Point. Esto es bien una destilación asociada al petróleo en general. Si bien son normas de uso petrolero, uno hace esto en la práctica con plantas a ver si el producto, sobre todo operando en continuo, cumple con las especificaciones que uno esperaba obtener. La destilación simulada es lo que se utiliza en vez de usar una destilación de laboratorio, el clásico, ahora vamos a ver, matracito con el glazing y el condensador, usa un cromatógrafo de gases, ¿recuerdan? En el cual se toma una muestra, se inyecta, pasa por una columna de separación cromatográfica, y un detector y un cromatograma, y a cada uno de los tiempos de retención del cromatograma se le asigna un punto de ebullición. Especialmente si uno sabe qué hidrocarburos hace. Hay normas al respecto, y es mucho más práctico, más rápido y más sencillo de efectuar. Por supuesto, el instrumental, un cromatógrafo de gases es un instrumento en general caro. Bien, vamos a la destilación simple, rápidamente. Estamos hablando siempre de cómo hacemos para saber qué tan eficiente es nuestra destilación. Bien, la destilación simple es el clásico dibujito que está acá. Este es un esquema ya de la norma ASME D86, que es una norma estandarizada de destilación para la industria del petróleo, pero no es más ni menos que
poner una muestra de mi producto que yo destilé, o de una parte de la destilación, y le doy calor y mide la temperatura con respecto a lo que va destilando. Y voy registrando. Entonces, cuando aparece el primer vapor, que la temperatura aumenta, marco el valor, en este grado 36 grados, que es el porcentaje destilado cero, equivalente al punto de ebullición inicial, o lo que sería el punto burbuja. Parecido. Conforme voy entregándole calor, esto es una destilación batch, muchachos, voy midiendo la cantidad de volumen que destilo y anoto la temperatura que voy de cabeza de este destiladorcito. Hasta que no destila más nada y llego al punto de ebullición final, que es equivalente al punto Rossi. Se obtiene una curva más o menos así para una industria de petróleo. Esta es una curva en la cual acá están los grados Celsius registrados perdón, acá está al revés. Este es el porcentaje de destilado contra grados Celsius registrados. O sea, la abscisa en realidad es porcentaje de destilado y la ordenada es grados Celsius. Tengo que cambiar esta transparencia. ¿Sí? O sea, esto está al revés. O sea, esto es porcentaje que voy destilando contra temperatura que voy obteniendo. ¿Sí? ¿Se entiende esto, muchachos? Más o menos, si hay dudas, me paran y me dicen. ¿Qué es lo que hablamos cuando logré un correcto fraccionamiento desde el punto de vista que quiero? Es que esta separación entre el punto de ebullición final, que es este valor que está acá, el 100% destilado, y el punto de ebullición inicial, es estrecho ese rango. Eso quiere decir que el producto obtenido de la destilación está compuesto por similares puntos compuestos del punto de ebullición. Eso tiene ventajas, que estoy sacando un producto más puro, por decirlo de una manera sencilla, pero en realidad tiene una penalización que cuanto más puro yo quiero obtener un producto, en general menos producto, menos cantidad de destilado voy a obtener. ¿Sí? Acá es una analogía en una mezcla binaria, en la curva líquido y la curva vapor, en el punto de ebullición inicial, lo que es el punto burbuja, y el punto de ebullición final, que es el punto rocío, a medida que sube la temperatura, voy obteniendo la curva. Esta es una analogía entre una mezcla de dos componentes, pero en la práctica multicomponentes es el mismo esquema. ¿Sí? Mayor diferencia entre el punto de ebullición inicial y el final está diciendo que hubo una peor separación, o lo que le decimos en la jerga de la industria de refinación, un peor fraccionamiento, ¿está? Que no necesariamente quiere decir que sea malo eso, ¿está? Bien, vamos ahora a lo que es la destilación True Boiling Point. Notaron que la destilación ASME D86 y meto en un matrá, destilo como hicimos en las prácticas de laboratorio de química orgánica. Conforme la temperatura sube, voy anotando el volumen que va sacando, anoto en un papel, listo, chao, hasta luego. La destilación TBP es un poco más complejo, el instrumento es más complejo, es más caro, pero da unos valores más parecidos a la realidad, ¿sí? O sea, se obtienen curvas de destilación más ajustadas a la operación real después de eso en la industria. ¿Tá? Es importante aclarar que la curva TBP es distinta a la curva de 86 u otro tipo de curvas simuladas por cromatógrafos. Y hay conversiones, pero son distintas. ¿Tá? La curva D86 es rápida, más sencilla y la instalación es más económica. La TBP es un equipo que opera a dos presiones, tiene un reflujo, o sea, la torre, esta es una torre con reflujo total, ¿se acuerdan de McAtil, el reflujo total? Opera el reflujo total y de repente se abre el nozzle y deja salir un pedacito de destilado, vuelve y después vuelve a reflujar, o sea, es como que mantiene siempre un reflujo interno importante y voy destilando lentamente el producto, pero siempre con un reflujo, que no ocurre con la destilación D86. Esa es la diferencia más importante entre las dos metodologías. ¿Y qué otra cosa importante es? Es que todos los assays de crudo, en el cual indican que cuánto combustible o cuánto producto voy a obtener de acuerdo a al crudo que se compre, se hacen en TBP.
True boiling point. Entonces es importante comprenderlo, entenderlo y saber leer después esa información. Bien. Acá les muestro las dos, vean sobre todo la azul y naranja, la curva, ¿cómo es? La medida 86 es más aplanada que la True Boiling Point, que es un poco más alargada, ¿sí? Esas son particularidades. La EFB es la destilación flash en un equipo en el cual el equipo más sencillo en una destilación flash, los vapores salen por un lado y el líquido queda en el fondo. O sea, si bien hay equipos de destilación flash instalados en refinería, en general yo no tengo experiencia de haber visto curvas EFB. Bien, acá hay una imagen de ambos equipos. El TBP es un equipo, una instalación compleja, grande, que requiere tiempo, trabajo, carga, el destilador carga 20 litros de crudo, en el cual se trabaja a primera presión atmosférica y después se saca ese líquido, se pesa, se vuelve a poner contra una bomba. Acá hay un equipo que opera vacío, perdón, acá está el equipo de vacío, hace vacío, destila vacío, o sea, es todo un trabajo mucho más elaborado y lleva más tiempo y más caro y el equipo es más caro. ¿Tá? En cambio, un destilador de 86 es un equipo más sencillo, automatizado y los precios son bastante menores. Estos son precios de Alibaba, más o menos, sacados de valores. Esto depende, por supuesto, si es chino o si es alemán, por supuesto, esto ustedes ya lo saben. Pero bueno, noten la diferencia del equipo. Este es el tamaño y la altura de una persona y esto va arriba de una mesada. ¿Sí? Bien. Finalizado un poco lo que es la eficiencia, vamos ya derecho a lo que es una descripción de las torres de destilación. ¿Qué es una torre? Bueno, para empezar es un equipo esbelto, como había dicho Jorge en las primeras clases, o sea, es más largo que ancho, se fabrican generalmente de metal, son pocos los casos, si bien hay torres de absorción, de plásticos, son pocos los casos que yo conozco de torres de otro material que no sea acero, por lo menos estructuralmente la parte exterior. ¿Sí? Pueden ser de un solo tipo de material, ahí les puse que el CS es carbon steel, el acero común, el acero inoxidable, stainless steel, etc. O incluso construida en capas, ¿sí? A veces son multicapas, como si fuera el tetrabrick, ¿vieron? Bueno, pero las torres también, metalúrgicamente, la chapa se hace de un material que soporta, que normalmente es acero al carbono, y por dentro, por soldadura tipo clad, que es un tipo de soldadura especial, en el cual es como que se pega, como si pegaras, como si fuera un film metal con metal, se suelda, digamos, una estructura resistente a la corrosión, en el caso que el líquido, los productos sean agresivos, ¿sí? Que en general todo lo que tenga que ver con la industria del petróleo tiene cierta agresividad. Importante de las torres, que tiene que tener agujero para meterse adentro. Yo en mi época, cuando hice mecánica aplicada, hacíamos recipientes a presión, y recuerdo al profesor de mecánica que insistía en eso, muchachos, no se acuerden que si uno quiere soldar un equipo correctamente, tiene que de alguna manera permitir el paso de hombre o el manhole, para que meter un cristiano ahí adentro y pueda soldar del lado de adentro o radiografiarlo de adentro, ¿sí? O cargar lo que haya que cargar. En este caso, las torres, la parte activa tiene que meterse dentro de la torre, por lo tanto, tiene que pasar por los pasos de hombre que se llaman manhole. Es fundamental que todas las piezas de la torre entren por ese agujero. Parecen trivialidades, pero después, si vos construís algo que después no pasa por ahí, tenés que modificar o la torre o modificar el relleno. Normalmente hay un paso doble cada 10 platos. Esto estoy hablando de platos, platos metálicos, ¿no? Platos, ahora vamos a ver un poco qué tipo de torres hay. Bien, y bueno, acá vamos a hacer rápidamente los tipos de torres que operan en destilación. Básicamente tenemos de flujo cruzado, que son las columnas de platos,
que podemos hablar de platos de burbujeo, platos perforados, platos de campana, hay un montón de tecnología, eso lo vamos a ver más adelante, y flujos contracorriente o columnas de relleno, que ustedes, que son muy memoriosos, recordarán en la misma descriptiva que yo di el año pasado en Calor y Masa 1, que hablamos de absorción gaseosa, ¿tá? Y ahí hablamos de flujos de columnas de relleno. Notarán ya que la diferencia entre la destilación y la absorción gaseosa líquida es solo que en realidad uno es un gas y el otro es un vapor. O sea que prácticamente la parte estructural y el diseño son muy, muy similares. ¿Tá? Dentro de las torres de columnas de relleno tenemos las de relleno desordenado y las de relleno ordenado. ¿Tá? Esto ustedes que saben y recuerdan, se acordarán de eso, de la descriptiva que les di yo mismo el año pasado. Bien, vamos a hacer rápidamente, porque ya lo vimos el año pasado, torres de relleno. Las torres de rellenos son torres igual, nuevamente verticales, en el cual el líquido cae y los vapores suben con estricto contracorriente. O sea, el líquido va cayendo y se va encontrando con vapores que va subiendo en una contracorriente pura, por decirlo de una manera. Requiere de un sólido inerte que haga de soporte para que ocurra la transferencia de masa y de calor allí. Pensamos gran superficie. ¿Tá? ¿Qué es lo importante de estos equipos? Recordarán, esta transparencia es la misma que estaba en absorción. Fundamental la distribución uniforme de gas y de líquido. Miren, me les puse acá evitando los caminos por allá y le pongo esto acá. O sea, el líquido que va a entrar acá, en este caso, en esta torre, que es, pongámosle, el reflujo de cabeza, este es el manhole de la cabeza y esto, por acá va a salir los gases de la cabeza del destilado, requiere un distribuidor. Este distribuidor que nosotros en los cursos, en la parte teórica, ni le damos pelota, es clave porque donde a vos se te tape uno de estos acá, el vapor que tiene que ser homogéneo y encontrar una contrapresión continua va a seguir expreso por ahí, no, el líquido va a irse por otro lado y es como poner un cable de menor resistencia en paralelo con otro. La corriente va a ir por ahí, es así. ¿Tá? Ahí vas a tener un problema de mal fraccionamiento, el líquido de cabeza te va a salir con una diferencia de punto de ebullición inicial y final mayor, y la de abajo también, y todo va a ser un desastre. Entonces es fundamental la distribución uniforme de gas y de líquido. Eso tanto para torres de relleno como para torres de plato. ¿Tá? Bueno, la carcasa, que requiere pasos de hombre, ya lo vimos. El relleno, bueno, relleno hay tecnología, también lo vimos el año pasado, le dimos bastante. Arrancamos con los anillos Rajic del año 1900, que eran tubitos cortados, después las sillas de montar, las sillas PAL, recordarán. En general, hay gran avance tecnológico. O sea, hay mucha tecnología y mucha investigación en esto, porque en general se amortiza rápidamente el cambio del relleno de una torre con las ganancias en eficiencia. ¿Sí? O sea, si bien siempre estamos hablando de miles de dólares, el buen fraccionamiento hace que las ganancias capaz que se paguen hasta a veces en un día, depende del caudal de procesamiento. Vamos a poner algún ejemplo de eso. El distribuidor de líquido ya lo vimos que es fundamental. Redistribuidores, ¿tá? O sea, en el caso de que el reflujo va cayendo, o sea, el reflujo cabeza va cayendo dentro de la torre, ahora está el mouse, y caen hasta el soporte y vuelve a redistribuir el líquido de una manera para que en este segundo lecho cama de relleno haya un contacto íntimo sin que existan caminos preferenciales. Y tanto en torres de destilación de plato como de relleno siempre va a haber eliminadores de arrastre. Esos se llaman demister, que es en la salida de vapores en la parte superior, es una especie de esponja de aluminio apretado o metal que lo que hace es que las gotitas coalescan y caigan y no haya posibilidad de arrastrer. Características de las torres empacadas, acá les puse esta información es también de curso de Calor y Masa 1. Esta información es de Duta, pero está también en Perry. Rápidamente, bueno, en general las torres empacadas
son de menor costo con respecto a las de platos, o sea, son más baratas por unidad de volumen, tienen una gran superficie de contacto, permiten un flujo uniforme de gas líquido, etc. Tiene una resistencia mecánica y una resistencia al ensuciamiento. Cuanto más grande sea el relleno, menor fouling tiene. Esas son las ventajas, digamos, de las torres rellenas. En general, si bien el bajo costo respecto a la de platos, hay algún temita con lo que es el costo inicial de instalación, ¿tá? Y el costo de armado. Bien, rápidamente, desordenado, el relleno va tirado como quien tira piedras adentro de un tacho, ¿sí? Incluso lo vimos, métodos para cargarlas. Acá le puse una silla Interlocks de Sulzer, última generación, y acá le puse un anillo de segunda generación que se utilizan para mejorar la transferencia, y los rellenos ordenados, que tenés que meter a 2 personas para dentro de la torre y ir armándolo con un planito tal cual lo dice. Si el pan que es el pan 5, va en este lugar, y el pan 4 que va en este. O sea, se arma de una manera y en un orden adecuado. Está fundamental eso, es el armado de eso. Fundamental porque lo armaste mal, cerraste, inspeccionaste mal, arrancaste eso, pusiste en marcha y te fracciona mal. Y ahí, una planta en continuo, tenés 2 opciones. O seguís fraccionando mal, con pérdidas económicas enormes, o parás, vaporizás la torre, es todo un tratamiento para entregado, la entregás para acomodar el relleno, ¿no? Con grandes posibilidades de que te echen. Bien, vamos a las torres de platos. ¿Sí? Acá, esta torre que está acá es una imagen de una torre de crudo, de unidad de crudo. Es una torre vamos a ver, de dos pases, con platos de válvula en algunos casos y otros de campana, con sus distintas partes, ¿sí? Noten en los manhole, que es los pasos de hombre para entrar, y este cañito que está acá, este noble de 6 pulgadas, es la entrada del reflujo de cabeza. Acá se arma un distribuidor de líquido para que este plato reciba líquido con los vapores que van a seguirse por acá hacia el condensador. ¿Sí? Los platos, desde el punto de vista constructivo, están construidos en hojas metálicas, que son desarmables. Recuerden que tienen que poder entrar por paso de hombre. Requiere un plano, al igual que las torres rellenas. El espesor y el material depende de la corrosión permitida. ¿Qué significa eso? Bueno, en general se hacen de un determinado espesor, pero bueno, la torre va a operar con cierta cantidad de ácido nafténico. Bueno, hay una corrosión de 2 milímetros por año, 1 milímetro por año. Bueno, entonces, ¿cuánto querés que opere la torre? Bueno, quiero que esté trabajando 10 años sin parar. Y bueno, entonces vamos a hacerle, si el espesor mecánico era de 3 milímetros, el acero es un material muy noble, vamos a sumarle 5 milímetros más. Todo eso es ingeniería mecánica, que a nosotros se nos escapa, muchachos, pero es importante saberlo, qué corrosión voy a permitirle yo que exista dentro del equipo. Cada plato, además, que yo voy a ir armando, tiene que tener su paso de hombre, porque se va a armar de abajo hacia arriba y tengo que poder ir saliendo conforme lo armo. Se arma el de abajo y después sí, tengo que poder salir, porque recuerden que habíamos hablado que había 2 pasos de hombre cada 10 platos. O sea que cada plato tiene que tener su paso de hombre. Vamos a hablar un poquito de las partes claves de una torre de platos de flujo cruzado, ¿sí? Vamos a hablar de 3 cosas importantes en una torre. Esta acá muestra el esquema, un corte lateral de una torre. Esta es, digamos, la carcasa exterior cilíndrica, perdón, en el cual vamos a hablar de esta parte. Es el que se llama el downcomer, que es un canalón que permite que el líquido que viene por acá caiga hacia acá abajo. Y acá hay un tabique que lo que hace es mantiene de alguna manera un nivel de líquido en esta zona punteada, que no por menos es punteada, porque en estas zonas donde ocurre la transferencia de masa. Noten que, y de calor, noten que tanto en esta zona como en esta zona no hay transferencia de masa, y vamos a ver que los gases tienen que pasar por acá y el líquido hace este camino. ¿Está? ¿Sí? Por eso hablamos de flujo cruzado.
¿sí? El líquido cae del downcomer superior, pasa por la zona activa y vuelve a caer por el downcomer hacia abajo, o el vertedero, y los vapores no pueden hacer este camino que muestro yo acá. Si pasa el camino por acá, está mal diseñado el equipo. O sea, esta altura acá no es menor, y esta altura del tabique o el well también, porque permite de alguna manera mantener un líquido dentro del plato en la zona activa. En amarillito, verde, perdón, está el flujo de gases que sube y el líquido que es en flujo cruzado. ¿Notan eso? Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es el lloriqueo, que es cuando hay bajo nivel o bajo flujo de vapor, entonces el nivel de líquido acá cae por la zona activa. Vamos a ver que esta parte, estos platos perforados o distintos tipos de platos tienen diseños para minimizar lo que es el lloriqueo, o en rojo es el arrastre, cuando tengo un nivel de líquido en esta zona y recuerden que estas torres operan, todas las torres operan con cierto grado de inundación importante. O sea que esto está un porcentaje de inundación de la torre es alto, o sea que es probable que el arrastre, el entrainment que se llama, exista. En este caso estoy mandando líquido para acá, y este líquido vuelve para atrás y vuelve para acá, entonces la eficiencia disminuye drásticamente, como lo vimos acá. ¿Sí? Lloriqueo acá y arrastre acá. ¿Bien? Bien. Acá hablamos un poco de cómo se selecciona el espaciamiento entre platos y el nivel, la capacidad del vertedero del downcomer. Si van a ver que una imagen vale más que 1000 palabras. En general, el volumen como regla básica del líquido en la zona activa tiene que ocupar el 50% de lo que es el vertedero o el downcomer. Esas son reglas básicas de diseño. Uno en operación no tiene ni idea de cómo está operando eso. Puede poner la oreja contra la torre y escuchar el burbujeo en la zona activa, pero no sabe si está inundado o no, solamente lo puede saber por diferencias de presiones, lo vamos a ver, o por mal fraccionamiento, o sea, con una mala eficiencia con datos de laboratorio. ¿Está? En el caso de que esta caída de líquido sea muy alta para la zona activa, se puede ser necesario agregar más pases o más vertederos por plato. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Disculpen que vaya rápido. ¿O algún comentario? Seguimos. Aproveche las preguntas. Bien, estos son nuevamente reglas de la mano, distanciamiento entre torre con respecto al diámetro. Estos son datos bibliográficos, si no me equivoco también salen de Perry, en el cual, dependiendo del diámetro de la torre, la separación entre platos aumenta. Cuanto más ancha sea la torre, mayor es el espaciamiento entre platos. ¿Sí? Acá hay algún cálculo rápido para generar número semilla para calcular lo que es el volumen de gas y el caudal volumétrico de líquido que cae, el caudal volumétrico de gas, para ver cuál es la constante de operación de estas unidades. ¿Sí? Los valores recomendados, recuerden siempre lo que es la ventana operativa o lo que es el turndown, ahora después lo vamos a ver, que es, digamos, la flexibilidad que tiene un equipo para operar en un borde del diseño o en el otro borde, ¿sí? El turndown de un auto es la velocidad máxima sostenida que tiene acelerando a lo más que podés, ¿sí? O la velocidad en primera o en segunda, vamos a ponerle, sin tocar el acelerador. Entonces, el turndown de un auto va a ser 5 km por hora o 180. ¿tá? Eso es el turndown. Por supuesto, te está diciendo que vos podés operar el auto en esas condiciones, entre la máxima velocidad y la velocidad mínima del movimiento con control. ¿tá? No significa que sea la más eficiente. ¿tá? Bien. Estos son datos técnicos que el flujo de líquido se mueve sobre el plato y bueno, más o menos las velocidades o los caudales volumétricos por tiempo
hacen que el caudal de líquido vaya variando a veces. Se hace impráctico en general variar el diseño del diámetro de la torre, pero en algunas ocasiones amerita. Entonces ustedes pueden ver en plantas que las torres van cambiando de diámetro, ¿sí? Especialmente cuando hay menos vapores o la cantidad de líquido que tiene es menor a la cantidad de vapores que trae, ¿sí? O sea, la relación de vapor-líquido, o sea, es más el líquido que trae la carga que el vapor que voy a fraccionar. En ese caso puede ser necesario ir achicando el diámetro para que no genere una pérdida de carga excesiva en la unidad. Bien, tipos de platos. Acá vamos a hablar un poco de los tipos de platos que hay. Este es un plato real de una torre de destilación de crudo. En este caso son platos de válvulas móviles, vamos a ver. Noten que cada pedacito, este pedacito pasa por el manhole, entonces va armando. Esto que está en esta cruz acá es el manhole, o sea, el paso de hombre del plato. El cristiano que armó este plato, lo terminó de armar, puso el paso de hombre acá, pero arriba tiene el otro, y no puede ser, la única manera de pasar hacia arriba y poder salir de la torre es a través de este. Sale de acá, no sé si se dan cuenta, y entonces cierra ese paso de hombre. Cada vez que se va armando, tiene que ir alguien a inspeccionar para que esté todo bien puesto, que no le falten válvulas, que no hayan platos puestos al revés, pase todo. En general, este es un trabajo bastante ingrato. Es lo que se llama, no me sale el término, pero es un trabajo penoso, es el término exacto. Entonces, la gente que trabaja acá no son ingenieros químicos ni ingenieros mecánicos, ¿no? En general es gente, obreros, que arman de acuerdo con un capataz que le va diciendo cómo armar, muchachos. Entonces, y es fundamental que quede bien armado. Entonces, hay que requerir una inspección y tomarse el tiempo para ver que esto quede bien. ¿Qué parte, para que vean en esta torre, en este plato, digamos, media luna que está acá, es el vertedero, el downcomer que va hacia abajo, y esta es la caída del downcomer del plato que viene de arriba, y en el medio es un canalón, en el cual es una salida de líquido. Este es un plato de una torre en el cual tiene un corte de extracción lateral, o sea, sale destilado por la cabeza, sale producto por el fondo, pero además yo saco algo en el medio, ¿sí? Entonces, para sacar algo en el medio hay varias maneras. Una es hacerle una canaleta en el medio que tenga un caño y parte de ese líquido que se acumula ahí se va para afuera y se controla también, ¿está? Acá hay una imagen de una foto de platos de válvulas fijas, ¿no? Esto depende del tamaño, estos son más baratas que las válvulas móviles, vamos a ver, por supuesto, y el tipo de diseño, esto varía mucho, y de todo, y su elección va a depender del turn-down o la flexibilidad que tenga yo o que quiera yo operar esa torre, para evitar el lloriqueo o para trabajar a distintas cargas. No, quiero trabajar con 5 metros de carga o 100 metros de carga. Bueno, entonces la torre va a ser con tal diseño. No, pero mi torre va a ser continuamente de 50 metros cúbicos por hora de carga. Entonces ahí podemos pensar en otro diseño, ¿entienden? Ahí va el tipo también de diseño de platos, de tipo de válvula o de parte activa de la torre. Acá esta es una imagen de la torre de crudo también. Acá está el paso de hombre del plato. Acá está el vertedero, para acá es el downcomer que cae hacia abajo, y esta es la caída del downcomer que viene de arriba. O sea, el líquido que viene flujo cruzado, viene por acá, sale por acá abajo, pasa por la zona activa, donde estas son válvulas que se mueven y permiten la transferencia de masa. Esto hay una tapa acá, por supuesto, ¿no? Está cerrado, vieron que tiene los espárragos para meter bulones, y el vertedero permite cierto nivel para que haga un nivel y permita una mínima cantidad de parte activa. Ahora vamos a ver un poco en detalle el tipo de válvulas. ¿Está? En torre de platos, acá se nota, ¿vieron? Esta es una torre con un vertedero en el medio, un downcomer en el medio y después downcomer en el costado, como la primera torre
de crudo que vimos, ¿sí? Existen platos sin vertederos, ¿tá? En el caso que no tiene downcomer, el video lo pueden ver, uno de los videitos que puse, lo que es creo que es el whipping, dicen, lo que se llaman los dual flow, que son los que son un turn down más bajo, o sea, porque en realidad la construcción de un vertedero, de un comer, de un plato, es dinero, es caro. Si yo voy a operar una torre con un rango de operación de un caudal fijo, entonces muchas veces es más sencillo y más económico y más eficiente también usar platos de dual flow, en el cual el líquido cae por los agujeritos y el vapor pase por ahí también y mantiene un determinado nivel de líquido en este plato, no tiene vertedero, ¿sí? Y también existen platos sin vertederos, sin downcomer, en el cual lo que se llama es todo el líquido que cae ahí, desde el plato superior, lo saco para afuera. O sea, no dejo que caiga líquido por reflujo interno hacia abajo, ¿tá? Se llama plato de extracción total. Ahí puse yo en general sin área activa, eso no es correcto, pero yo la mayoría de platos que he visto de extracción total son sin área activa. ¿Sí? O sea, eso es cuando el destilado vale más que el residuo. Entonces, en general el último plato, lo que hago yo es saco todo para afuera, y sobre todo en multicomponentes, en la industria del petróleo, y si decido yo después meterle el líquido hacia los platos inferiores para que fraccione de la manera que yo quiera. Eso lo vamos a ver a detalle. ¿Tá? Por eso pongo acá que requiere un reflujo externo debajo del plato de extracción total para garantizar un intercambio de masa líquido. Porque si yo saco todo el líquido que cae de un plato para afuera, el plato inmediatamente inferior no se encuentra con líquido cayendo, entonces solo sube vapores y no hay fraccionamiento en esa zona, no hay acumulación de líquida y en suma eso termina en que todos los platos de ahí hacia abajo no sirven para nada. ¿Tá? Entonces es importante, si hay un plato de extracción total, permitir una entrada de líquido por debajo. Y una hora. Acá hay un esquema de una torre en el cual hay un plato de extracción total, que es este que está acá, el plato número 30, el líquido cae hacia acá y todo el líquido va a salir por el canalón para hacia afuera. Este plato que está acá es lo que se llama ciego, que no es estrictamente ciego, tiene unas chimeneas, como están acá, que lo que hacen es que los gases puedan pasar por acá hacia arriba, pero el líquido no, o sea, el nivel que hace el líquido acá no hace que desborde el líquido hacia abajo, el nivel siempre sale hacia afuera. ¿Tá? Esto es útil cuando, recuerden, el líquido destilado vale más que el líquido que cae por debajo. ¿Tá? Noten que en estos platos, acá hay un distribuidor de líquido, no sé si se nota bien, en el cual está controlado este líquido que sale hacia afuera, después por una serie de bombas, vuelve parte de él hacia acá, ajustado y controlado para garantizar yo en esta zona, esta es una parte de relleno, que exista fraccionamiento, ¿sí? Si yo no tengo esto, esta parte acá no hay fraccionamiento, entonces los vapores de la carga van a seguir de largo por arriba en toda la zona activa sin intercambiar ni calor ni masa, ¿sí? No hay transferencia de calor y masa, es una parte inútil. Muy bien. Acá les muestro los tipos de pases. Tal, este es el ejemplo típico que pusimos. En rojo está el camino del vapor, el líquido va a ser siempre cruzado. Esto es un flujo de un pase, estos son de dos pases, en que tiene un downcomer en el medio y el siguiente plato tiene dos downcomer, de tres pases, se refiere siempre al número de gases, y de cuatro pases. ¿De qué depende esto acá? Va a depender de la carga de líquido que va a recibir hacia abajo en general. Cuando el líquido de un plato es importante, entonces yo preciso más cantidad de vertederos. Eso ocurre porque en las torres de multicomponente muchas veces, aparte del reflujo de cabeza, que no se olviden por favor que es el más importante, hay reflujos intermedios, para transferir en energía de la torre de un lado hacia el otro, o sea, sacar más calor dentro de la torre y menos calor en la cabeza, y permite de alguna manera dar más grado de variabilidad a la misma.
¿tá? En ese caso, el reflujo circulante dentro de una torre vuelve y es un caudal importante en general con respecto al reflujo interno. Entonces, para que no se me inunde el plato en el cual recibe, se le agregan más pases. Es un ejemplo de por qué tenemos torres con a veces tantos números de pases o tantos vertederos, que en una misma torre pueden tener, o sea, el 90% de los platos pueden ser así, y algunos así. En general, estos son los que reciben un reflujo externo de circulante de control con un caudal importante de líquido, ¿sí? Para de alguna manera no se me inunde. ¿Estamos de acuerdo? Bien, volvemos a los tipos de platos. Acá les pongo. Estas son válvulas móviles, en el cual esas son válvulas fijas, que noten que es una chapita levantada, que tiene un diseño. Estos pueden buscarlo en internet. Estos que son agujeritos en las clásicas válvulas de las platos dual flow, son agujeritos que son sieves, que le dicen, o sea, el líquido cae y el vapor pasa por ahí, con lo que recuerden que eso tiene un bajo turn down. Esas son válvulas móviles que cuando la presión, el caudal de vapor baja, las válvulas se cierran, caen por su propio peso. Y cuando sube la presión de vapor, levantan y permiten el intercambio. O sea, evitan de alguna manera o restringen de alguna manera el lloriqueo de la torre, ¿sí? Que caiga líquido por eso. Va a depender siempre del grado de operatividad que tiene la planta. Esto, cuando uno compra este plato, esto es un plato usado, esto es un plato nuevo para muestra, viene desarmado y cada una de estas piezas se pone, ¿sí? Clac, cada uno a mano, clac, 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 clac. Antes se mete para adentro y se instala. Es importante que pongas todos, porque si no le pones todos las válvulas, te queda un agujero y por ahí se va el líquido para abajo, es como que tengas otro downcomer y parece eficiencia y en suma eso va después restando eficiencia. En el punto de vista anecdotario de esto es que muchas veces en cambios bruscos en operación de torre vos podés mover válvulas y sacarlas y después perdés eficiencia en operación, ¿está? Entonces, esas son, digamos, parte de las cosas que uno tiene que tener cuidado cuando está operando este tipo de torre, que no te va a pasar con una torre de plato fijo, con relleno fijo, perdón, zona activa fija. Acá este es el ejemplito de cómo funcionan las válvulas móviles, que son, digamos, más caras que las anteriores, las fijas, y más caras a su vez que los agujeritos de la torre más perforada, digamos, pero en general son más baratas que las válvulas de campana o bubble caps, que se llaman, ¿no? Que esto lo que permite es, de alguna manera, de vuelta evitar el lloriqueo. El gas viene por acá, da la vuelta atraviesa la zona de líquido. Si bien estas válvulas se utilizan menos, es parte de la imagen de la presentación, la primera transparencia, no necesariamente tienen estas formas, ¿sí? A veces son rectangulares y a lo largo, pero permiten que ante un bajo nivel de líquido no caiga, noten que es como una especie, hace como un sifoncito, ¿sí? O sea, hay como un tubito en el cual, y cada una de esas además se enrosca también, por supuesto, ¿no? O sea, se arma a mano. Cuando vos compras el paquete, te llega la caja y tenés que armar eso y con la santa paciencia y el plano, fundamental, seguir el plano. Y vieron que todas esas cosas, los planos son bien detallados, ¿no? En general es un papel que dice 3 pavadas y vos te volvés loco. Pero se logra hacer. Estas son válvulas de campana, iguales desde el punto de vista práctico a estas, pero en vez de son más fáciles de armar. Noten que son más largas, hacen el mismo efecto y requieren un armado más sencillo, porque llevan menos bulones, menos espárragos por cada una de la zona activa. ¿Está? Toda esta parte acá, zona activa de la torre, nuevamente esta es, por ejemplo, la bajada del downcomer hacia el plato inferior, y esta es la bajada del downcomer del plato superior, y este es un canalón, o eventualmente dos bajadas de downcomer y un downcomer hacia abajo, acá sí es de dos pases. ¿Está? Bien. Tecnología. Acá
lo que quieran hay, ¿eh? Porque hay tanta la guita que se maneja, tanta plata que hay, que siempre vale la pena hacer el cambiazo, ¿tá? Siempre hay que buscar, cuando uno tenga que invertir en cambiar un diseño, o sea, llegó el momento de hacerle mantenimiento a un equipo que estuvo operando, y bueno, llamen al representante de Torres, pidan cotizaciones, porque si es mucho el dinero que hay, sobre todo operando en continuo. Aquí yo le puse un ejemplo, este es un ejemplo del año pasado, del corte de diésel oil en la unidad de crudo. Normalmente el corte de diésel oil en la jerga refinera es el corte más pesado después que ingresa la carga. O sea, es el primer producto que sale de la torre hacia afuera. ¿Tá? Es el mayor densidad, que condensó a mayor punto de ebullición, con una curva de destilación más larga, o sea, más mal fraccionado, y tiene dos destinos en general. Un destino es que vaya como parte del gasoil atmosférico, o sea, se mezcla con las corrientes. Esto lo van a ver cuando vean Kika, si el año que viene tenemos petróleo, pero esos destilados en unidad de crudo normalmente van hacia una unidad de hidrotratamiento para sacarle el azufre. Entonces, si este corte está bien fraccionado, entonces yo lo desvío a gasoil. Ahora, si está mal fraccionado, no puedo desviarlo a gasoil y lo tengo que enviar a una unidad o como diluyente de full oil, que va a valer menos, en general vale menos, o como carga a la unidad de cracking catalítico. O sea, tiene dos destinos. En los datos del 2020, esto no actualicé, la diferencia entre el gasoil y la carga de cracking era de $50 por metro cúbico, y este corte anda en 5 metros cúbicos por hora. O sea que sí, siempre va a valer la pena revisar. Pues si la torre va a operar 10 años y vos vas a tener 10 años con este corte desviado a otro producto que no fue el que vos querías, te va a salir un fangote de plata. Vas a perder un montón de dinero, ese es lucro cesante. Porque la energía que vos estás gastando va a ser la misma para destilarlo, pero va a fraccionar más, va a fraccionar mal, y por lo tanto le vas a tener una pérdida económica importante. ¿Tá? A ellos les dije, para una estación de 5 metros cúbicos por hora son $2 millones al año de no ganancia, por decirlo de una manera. Vos ganaste dinero porque lo transformaste en carga de cracking en este caso. Pero vos podías, si lo hubiese mandado a gasoil, pudieses haber ganado $2 millones más. ¿Está? En una unidad de crudo. Estos son precios de paridad de importación. ¿Está? Del año 2020. O sea, esto es muy importante en el diseño, por eso el diseño de la parte interna de una torre es muy importante, asesorarse bien, buscar empresas, estas empresas Sulzer y Koch-Lix son, digamos, las referentes en el mundo. Por supuesto hay chinas que no andan mal, porque los chinos son 1.000.000 millones y pico de personas, y hay refinerías ahí, no explotan y sacan productos bien, y los fabrican ellos, pero hay que saber buscar, ¿tá? O sea, no pensemos que lo chino es malo, por favor. Como la vacuna de China también. Vamos a hablar de lo mismo. Bien, ¿cómo mejoramos la eficiencia variando el reflujo interno? Acá yo les pongo una torre con un corte lateral. Esta es una torre de destilación de crudo, en este caso, en el cual hay un corte intermedio, esto sigue hacia arriba y hacia abajo también. Y este plato que está acá es un plato de extracción total. Yo lo hice así a propósito, no tiene downcomer, ¿ven? De todo el líquido yo lo saco. Y lo voy a mandar a un despojador, que lo vamos a ver después, y parte de ese líquido va a entrar hacia adentro para que exista fraccionamiento, y otra parte va a salir hacia afuera como producto. Conforme yo aumente el reflujo hacia adentro, el fraccionamiento va a ir mejorando, o sea, la separación entre el inicial y el punto final, noten acá la relación de reflujo como aumentando, se va achicando esta diferencia, ¿no? Sobre todo en la parte final. Si bien parece que es poco esto, de 463 a 445 de 20 grados, pero quizás este corte te permita a ti meterlo dentro de la carga de gasoil, y este corte no. ¿Tá? Entonces, la relación de reflujo, estos son datos reales, ¿eh? La relación de reflujo interna de la torre, mayor cantidad de líquido cayendo hacia abajo con respecto a los vapores que suben, siempre mejoran el fraccionamiento. ¿Qué desventaja tienen? Y bueno, vos tenés que meterle más líquido para adentro.
ese líquido en realidad viene de condensación, o sea que es más energía que entregaste para vaporizar y más energía que sacaste allá arriba en la cabeza, o sea que en suma hay un balance energético que es más caro. O sea, sacar productos de mejor calidad es más caro, ¿sí? Y bien, ahora vamos a pasar a las dos últimas presentaciones, que es el control básico de operación de torres y lo que es el despojamiento con vapor. Vamos a hacer una breve descripción de cómo operan estos equipos. ¿Tienen alguna duda de cómo operan los platos, cómo opera el relleno, el downcomer, el vertedero, sus funciones? Les recomiendo ver los videos, ¿está? No hay dudas. A mí me quedó una duda con respecto a las válvulas de campana y las móviles. O sea, ¿cuál es la ventaja de usar las válvulas de campana frente a las móviles? Porque dijiste que eran un poco más caras y no me quedó muy Estas claro. válvulas son más caras. Estas válvulas son más caras que las móviles. En general, o sea, cuando digo más cara, o sea, eso varía, pero en general son más caras. ¿Tá? Esta válvula que está acá, cuando está abierto a un flujo de vapor determinado, puede en ocasiones de relación líquido-gas caerte líquido hacia aquí abajo, ¿entendés? Porque esta válvula se mueve conforme la presión de vapor entra. O sea, si a determinadas relaciones de líquido-gas que opere la torre, el líquido puede caer por acá y no tiene que caer por ahí. Estamos de acuerdo que no tiene que caer por ahí. El líquido cae por el downcomer, ¿está? En cambio, en las válvulas las de campana, tiene un cañón hacia arriba que lo que hace es asegura como un nivel de líquido que tiene que, para que ocurra esa caída de líquido, el nivel de líquido tiene que estar por lo menos por acá arriba, más alto, hay una altura mayor de líquido para que el líquido dé esta vuelta y caiga. ¿Lo lográs ver a eso? Sí, ahora sí. ¿Tá? Esa es la diferencia fundamental, que, muchachos, o sea, yo no puedo decirles estrictamente los beneficios que tienen. Eso en general uno se basa mucho en los representantes de que te venden estas cosas y te dicen, te dan grados de eficiencia de torres operando con estas válvulas y con estas otras, y hay información muy técnica al respecto. ¿Tá? Nosotros en este curso no podemos entrar y yo hoy por hoy no tengo el conocimiento a detalle para explicarles por qué son mejores una sobre la otra. Lo cierto es que, a grosso modo, las válvulas móviles tienen lo que permiten o sea, tienen un turn-down o un manejo de caudales de líquido y gases más restringidos que las válvulas de campana. ¿Tá? O sea, cuando vos ponés la torre con válvulas de campana, digamos que tenés la mayor capacidad de operación de carga. Eso quiere decir, bueno, puedo trabajar con 10 metros de carga o con 100, ponele, por un ejemplo. Pero cuando pongo torres que tienen válvulas móviles, entonces no puedo operar de 10 a 100, puedo operar de 30 a 70. ¿Sí? Y si pongo válvulas fijas, no puedo operar de 70 a 30, puedo operar de 40 a 60. Y si pongo válvulas de agujero, lo que es el dual flow, voy a operar entre 55 perdón, 45 y 55. No puedo operar en otros caudales, ¿sí? Porque en otras situaciones se me inunda la torre o me lloriquea. ¿Está? Entonces, este tipo de válvulas, ¿sí? Son las, digamos, las que te permite a vos una mayor flexibilidad en el momento de operación de una torre. Excelente la pregunta. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a arrancar con el control básico de operación. Más sencilla. Con una carga, destilado, residuo, que sale por el fondo, que no es un residuo, que le llamamos residuo en general. ¿Me escuchan ahí? Y un control de presión. Las variables operativas en general son independientes. ¿Está? Y se dividen en tres partes. En unas variables de control en la parte de cabeza de la torre, en las condiciones de alimentación de la carga
y en las condiciones de operación del reboiler, si es que lo existe. ¿Sí? Dentro del control en una operación de una torre, fundamentales son la presión y la temperatura. Esto no les dije nada nuevo. Para fijar la destilación tengo que saber la presión y la temperatura. ¿Sí? Tengo que tener fijada una para poder variar la otra. Si varío las dos, me voy a volver loco. Más es multicomponente. Las condiciones de alimentación en general es el caudal, que eso va a estar, me define el tamaño, forma, tipo, diseño de los platos, como ya vimos. O sea, no es lo mismo operar a 100 metros cúbicos, operar a 50. Y la temperatura, o cuánto es la fracción vapor que llega a ese líquido. Si tiene un horno antes, si tiene un calentamiento antes, etc. Y el fondo de la torre, la existencia o no reboiler, y en general el nivel, ¿sí? Una variable de control acá es el nivel de líquido que se acumula acá para operar de alguna manera segura, que esta bomba tenga siempre comida, por decirlo de una manera, ¿está? Porque no sale esto, si bien cae por gravedad, dentro de la torre operan, los gases suben por diferencia de densidades y el líquido cae por diferencia de densidad y por gravedad. Para sacarlo de acá, dependiendo de las presiones que operan, yo voy a tener que utilizar bombas, tanto sea para meter para acá adentro como para sacar de acá adentro. ¿Sí? Y a carga también. Esto vamos a entrar en lo que es los controles de temperatura de cómo se controla la cabeza. ¿Sí? La temperatura de cabeza en general es la variable más importante en una torre multicomponente. Tanto sea, se puede controlar por un valor pedido de temperatura, o sea, lo que es el controlador TIC, Temperature Indicator Controller, ¿sí? Eso significa TIC o PIC o LIC, en el cual lo que hace es, ahora lo vamos a ver, yo le pido un valor de temperatura que mide acá y de acuerdo a comparación con un valor que está ocurriendo realmente, actúa sobre el reflujo para mantener esa temperatura. Noten el sistema, esto es un sistema esquemático, ¿tá? Los gases salen por acá, condensan, llegan a un receptor, ¿tá? El receptor tiene un nivel que a su vez actúa sobre otra reguladora y este receptor, en este caso sencillo, toma líquido y parte va a ir hacia la salida de destilado y otra parte va a ir hacia acá adentro, que es el reflujo de cabeza, que no se olvide, muchachos, que es el reflujo más importante, controla toda la torre. ¿Tá? Vos perdés este reflujo en operación, ¿tá? Perdés esta bomba o perdés este reflujo y esto se te fue al demonio, perdiste todo el plan. ¿Tá? Y a su vez tenemos un control de presión. En general, la experiencia que yo tengo es que estas torres operan a presión constante. ¿Tá? O sea, hay una válvula que trabaja en lo que se llama lazo partido, vamos a ver bien, pelín, cómo fue, que nuevamente toma una medida de presión en esta zona, en los gases, lo comparo contra una presión que yo le fijé, o sea, la persona física setió un valor de presión, 1,3 kilos, y bueno, si el valor supera esa presión, lo que hace es, manda a abrir esta válvula y descarga hacia un lugar donde haya menor presión. Este es un tipo de control. En el caso de que la presión caiga con respecto al valor indicado, lo que hace es abre esta válvula para que los vapores que vienen por acá no condensen. Entonces hay menos pérdida de carga, ¿sí? Por cualquier condensador. Aparte que el cambio de estado, ¿recuerdan de condensación? Cuando vimos en los cambios de estado hay una caída de presión, ¿sí? Importante. Entonces yo acá lo que hago es le meto vapores derecho al receptor y mantengo la presión. ¿Tá? Noten el grado de complejidad en algo simplificado del sistema de control de lo que es una torre de destilación. ¿Tá? Temperatura de cabeza actuando sobre un controlador de caudal, un controlador de presión y un controlador de nivel. Esto es lo básico en una torre de operación continua que tiene que tener. ¿Tá? Un clásico de esto es, cuanto más temperatura yo le pida a este set controlador, al TIC de cabeza,
significa que vapores más calientes van a salir por acá. O sea que el líquido que entra por acá va a disminuir. O sea que la relación de reflujo disminuye. Entonces los vapores que salen por acá, que van a ser más, y esta temperatura va a subir, va a sacar más líquido para acá hacia afuera en suma. ¿Tá? Pero desde el punto de vista de eficiencia, va a tener un peor fraccionamiento. O sea, la curva de destilación entre el punto inicial y el punto final va a ser mayor. Eso, recuerden, no significa que sea malo. ¿Tá? Si a mí no me importa eso, preciso producir destilado y tengo margen en el punto final de ese producto, entonces trabajo con esta temperatura caliente y el reflujo es bajo y el fraccionamiento es malo porque a mí no me importa. Eso va a depender del destino del producto. Camino inverso es bajo la temperatura, entonces compara con el valor real, actúa sobre la reguladora, aumenta el reflujo y al aumentar el reflujo condensan más los vapores y los vapores resultantes se enfrían y vuelven a enfriarse y por lo tanto acá sale menos líquido. Mejor fraccionado porque hay más líquido cayendo hacia adentro. O sea, la relación de reflujo aumentó. ¿Está? No sé si queda claro cómo son los controladores. Vamos a hablar de un controlador LIC. Set point, point value. Set point es el valor pedido. El set point es el que el tipo pone en la consola, dice, quiero que ese nivel esté al 50%. Clic, le pone 50. El point value es el instrumento que está afuera midiendo y mide ese nivel de verdad. ¿Tá? O trata, o uno cree que es de verdad. Ahí hablaremos ahora después, con un asado de por medio. ¿Tá? Sí, porque hay instrumentos, hay equipos que tienen 3 o 4 de estos instrumentos votantes que se llaman, que son 3 o 4 a la vez, que miden niveles o presiones, y que de los 3 o 2 tienen que andar bien para que eso funcione, si no, manda una alarma, manda un shutdown, etc. Pero vamos a quedar con la sencilla. Si el point value, o sea, el nivel de líquido es mayor al nivel que yo le pedí, entonces va a salir una señal hacia esta reguladora y va a decir, abrime esta válvula y sacame líquido para afuera porque se me está llenando el tacho. ¿Sí? Y saca líquido para acá. Este líquido está controlado por otro. ¿Sí? Este control está controlado por el TIC. Si pasa al revés, nuevamente, si el point value, si el nivel de líquido está por debajo, que pone nervioso a cualquier operador en estas plantas, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es pedir cerrar esta válvula. ¿Entienden por qué pone nervioso a cualquiera persona que trabaje en esto que este nivel se les baje? A ver, si se animan a contestar. ¿Qué puede pasar si este nivel baja? ¿No está en peligro una bomba? Correcto. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con la bomba? Se va, ¿no? ¿Cómo? Sin miedo, sin miedo. Es lo importante de esto. ¿Te afecta el flujo de cabeza de la torre? Excelente respuesta. Pierdo el reflujo de cabeza. O sea, vos perdés el líquido acá, por eso les pone nervioso. No se olviden que es el más importante. El líquido cae acá, la bomba de repente, quizás el NPCH, en general eso está hecho, pero el NPCH a ese nivel hace que esta bomba, son centrífugas todas, o la inmensa mayoría, empiece de alguna manera a cavitar. Cuando cavita no tira, nosotros le llamamos a eso patina, porque queda girando y no te sale líquido. ¿Tá? Y ahí vos dejaste de meter líquido para acá y dejaste de meter líquido para allá. ¿Tá? Y ahí tenés un problema en la bomba, que te está cavitando. ¿Tá? Ahí empezás a tener un problema. Entonces, perder nivel de líquido acá hace que vos pierdas este reflujo. O sea, lo que dijiste, quien fue perfecto, perdiste el reflujo de cabeza. Además de que esta bomba queda trabajando, cavitando, lo cual, si bien las bombas en este tipo de industria son muy robustas, ver cavitar una bomba de 200 caballos el motor, les puedo asegurar que no es una cosa agradable, ¿está? Sobre todo porque se puede romper, etc. Entonces, uno tiene que de alguna manera lograr que vuelva a
a tener nivel y a que vuelva a tirar esa bomba, o sea, que vuelva a cebarse y a mandar líquido. ¿Está? Control en cascada, que yo le puse en rojo en amarillo acá, es cuando dos controladores están uno atrás de otro. Este controlador que mide la temperatura, en realidad yo le pedí un valor de temperatura de 100 grados y el valor que mide es 90. Entonces lo que va a hacer es va a mandar una señal acá y le va a escribir a este controlador un nuevo set point que va a hacer cerrar esta válvula para que entre menos líquido. Entonces al entrar menos líquido van a subir más vapores y entonces el valor de esta temperatura va a subir. Son lo que se llama control en cascada. ¿Está? Esto es ya, digamos, parte de control avanzado que creo que en ingeniería, en la carrera mía de ingeniería, yo lo veía en proyecto industrial, o por ahí, no sé ahora si se ve. A ver, déjenme un detallecito para acá. ¿Qué tengo esto? Ah, bueno, volviendo para atrás. Bien. Tenemos a veces, para complicarla, un separador trifásico. Estamos bien el tiempo. ¿Cuándo yo utilizo un separador trifásico? ¿Por qué yo podría tener agua acá? ¿Está? Entonces, si volvemos a la transparencia de Perry, aquella imagen que le puse, decían que había casos en el cual uso fluidos auxiliares para ayudar a la destilación. El fluido auxiliar per se, por naturaleza, es el vapor de agua. Entonces el vapor de agua va a estar en fase vapor en toda la torre, subiendo, y va a salir por acá, a condensar, y acá voy a tener, además de los vapores que vienen, que también condensan, voy a tener vapores que no condensaron a las condiciones operativas, una fase, en este caso pongámosle que es hidrocarburo, ¿sí? que condensó también, y una fase que es agua. ¿Está? Este separador trifásico es un separador en el cual mi producto es más liviano, tiene una densidad menor que el agua, por eso lo saco de arriba. ¿Está? O sea, en general en la industria de los hidrocarburos tienen una densidad menor al agua, por eso tengo esta parte acá que se llama bota. Si fuese al revés, esta bota estaría encima, mi producto saldría por arriba, pero en general la experiencia que yo tengo es que el agua, como es más densa que todos los hidrocarburos, o la inmensa mayoría de hidrocarburos destilados, se separa abajo y suma una complejidad mayor. ¿Tá? Suma un nivel de interfase líquido-agua, gasolina, gas, destilado, gases, que controla la presión, y a su vez un nivel de interfase agua-hidrocarburo. ¿Sí? Esta a su vez, este controlador actúa sobre una reguladora que no está dibujada acá, equivalente a esta acá. Y eventualmente puede tener una bomba. ¿Está? Este caso es muy común en destilación de unidades de crudo, destilación en refinerías o en petroquímicas, cuando se utiliza vapor y el vapor al condensar no queda disuelto con el producto. Entonces vos tenés que sacarlo a ese vapor condensado que es líquido. Esa agua en realidad generalmente se envía a una planta de tratamiento de efluentes o a otros destinos dependiendo de la calidad de la misma. ¿Está? Acá le pregunto por qué, y bueno, porque en el caso de crudo, esta agua que condensa acá tiene sulfídrico, puede tener amoníaco, etcétera, lo cual es un agua que hay que tratarla, no puede, digamos, destinarse a cualquiera. Hay algunos casos que se envían a otras partes del proceso que permitan usar esas condiciones, pero no de ninguna manera puede eso descargarse hacia un cuerpo final. ¿Está? Bien, vamos al fondo de la torre. El fondo de la torre, nuevamente, los controles que tenemos, acá les puse un control con un reboiler. Hay torres que no tienen reboiler. ¿Está? Este es un reboiler con un fluido calefactor, en este caso vapor. ¿Está? ¿Está? Que
pasa por un reboiler, que no necesariamente es un reboiler tipo kettle, ¿tá? ¿Se acuerdan de la normativa ASME de intercambiadores de calor, tipo reboiler, como lo vimos en los cursos en destilación anteriormente? No necesariamente tiene que ser así, puede ser así, y en ocasiones es intercambiador de calor, camisa y tubos, ¿tá? Hay de todo. Se le llama reboiler porque le entrego energía al fondo para que vuelva a entrar líquido. Y acá entra, en general, vapor, sobre todo, hacia esta zona para entregar calor, o en ocasiones vapor y líquido, pero sobre todo entra vapor, ¿está? ¿Sí? Y lo que hay es, nuevamente, el control con un controlador en lo que se llama el plato sensible, en el cual uno mide un valor de una temperatura dada, esta flechita acá amarilla, y actúa de alguna manera sobre el caudal de flujo calefactor. Este recipiente que está acá no necesariamente es necesario. Hay ocasiones que ni siquiera es necesaria esta válvula. O sea, si el reboiler es continuo y yo le tengo que mantener energía ahí de continuo, y es la fuente principal de energía, esta válvula no existe, y lo que hay es una trampa a vapor acá, en el cual todo el vapor que entra entrega energía y sale condensado. Este es un esquema un poco más complejo, que también nuevamente toma un nivel, y lo que hace es, yo le entrego el vapor que para que esta temperatura acá la pueda fijar yo, ¿se entiende? Yo quiero ese valor, no quiero cualquier valor, quiero un valor fijo ahí determinado. Por eso se instalan este tipo de dispositivos. Le puse acá en punteado, bomba o no. En ocasiones el reboiler puede operar solo por termosifón. ¿Sí? Esto es más denso, pasa por acá, disminuye su densidad bruscamente y sube, o en ocasiones pasa a través de una bomba. ¿Sí? Además de los controles de torre con reboiler, existe el control por nivel, y eso nuevamente, este nivel, los niveles en general que operan sobre válvulas que están aguas abajo de una bomba, las pone nerviosa a cualquiera. Nadie quiere tener un nivel perdido, ni por arriba, porque no sabe dónde está, ni por abajo. O sea, el nivel tiene que estar a la vista. Este instrumento y los visibles o los instrumentos de planta, tienen que uno ver el nivel. ¿Ya? Tanto sea para calibrar el instrumento que funciona, o para chequear que no esté inundado o pasado, porque si el instrumento quizás está marcando, o sea, marca un valor 50%, pero se tapó una de estas tomas, entonces esto se te llenó de líquido hasta allá arriba, y de repente te empieza a salir producto por la cabeza, que tenía que salir por el fondo. ¿Está? Y solo por meter un anecdotario, han habido accidentes graves, ¿tá? Explosiones de refinerías enteras por problemas de este estilo. ¿Sí? Hay una explosión en una refinería, en una planta de isomerización, en una refinería en Texas, la British Petroleum, que lo pueden buscar. ¿Qué les pasó? Fue eso. Cambios de turno, perdieron el nivel de fondo, entró un turno, entró otro, el nivel de fondo estaba perdido, siguieron en una puesta en marcha para variar, y lo que estaba pasando es que estaba entrando líquido y no estaba saliendo la cantidad que tenía que entrar. El nivel no controlaba, estaba falseando y se inundó de líquido hasta la cabeza, salió líquido por la cabeza, se llegó al sistema de gas, y de repente eso terminó saliendo producto por una chimenea que tenían, que era una especie de, y bueno, hubo un accidente que murieron 15 personas, o sea, y en Estados Unidos. O sea, los problemas existen, y podemos seguir con el anecdotario. Pero bueno, lo importante acá es que vean los tipos de controles que pueden tener, en este caso, lo que es el fondo de una torre. Una consulta. Sí, te escucho. ¿Por qué no ponen más medidores por si se tapa uno? Por supuesto que se pone. Excelente pregunta. Por supuesto. O sea, a ver, en una unidad de destilación de hidrocarburos, con instrumentos complicados, ¿sí? Se pone un instrumento, como yo les dije, usted no le había dicho que a veces ponen varios en lógica votante, que se llaman. O sea, yo pongo 3 instrumentos acá, ponele, con distintas tomas.
y hay un interswitch que mide los 3 a la vez, y solo me va a permitir a mí operar la planta si mide 2 de 3 o 4 de 5, eso dependiendo del grado de peligrosidad y de lo que es el estudio de la seguridad del HACCP que se resulte del diseño. La verdad es una excelente pregunta. O sea, hay unidades de operación que tienen 3 tomas distintas de control y 3 tomas distintas de seguridad. ¿Tá? Por ejemplo, supongamos que este nivel es crítico. Yo tengo acá el nivel que es el LIC, que es el controlador de control, que controla una válvula, para que la torre opere en operación. Pero a su vez en paralelo, en otro instrumento, tengo otro idéntico, pero es el de seguridad, y actúa en otra válvula, independiente a esta, que lo que hace es bloquea, ¿sí? O corta la carga, o apaga el horno, o saca, ¿entienden? ¿Me entienden la idea? O sea, eso es normal en industrias en el cual siempre la seguridad es lo primero, ¿tá? Entonces, si hay problema con el instrumento, ponemos 2. Y si es muy grave, ponemos 3. Y además le ponemos uno de seguridad que actúa en un sistema independiente, ¿tá? Que es el sistema de seguridad independiente del sistema de control, con cableado, instrumento y lógicas de control distintas, ¿sí? Que lo que hace es un corte de seguridad y no me importa cómo está operando la planta, no. Me apaga la planta y pone la unidad en modo seguro. Eso ocurre en torre de destilación y la aeronáutica, muchachos. ¿Sí? No, o sea, en lugares donde la seguridad es crítica, se ponen lógicas votantes o controles duplicadas o triplicados. ¿Sí? Podemos hablar horas de eso al respecto, si quieren, pero me parece que la idea, no sé si decime si quedó claro. ¿Se entendió? Sí. Bien. Sigamos entonces. Vamos al corte lateral. Acá vamos a entrar de la mano ya con lo que es la parte B de esta última parte, que era lo que es la utilización de vapor, que es un poco la parte más compleja, digamos. ¿Sí? En este caso es una torre de destilación de un hidrocarburo, pongámosle crudo, para hacerlo sencillo, con downcomer, o sea, esto tiene zona activa, ¿tá? Y el líquido yo lo saco hacia afuera, hacia una torre de stripeo, ¿tá? O sea, el stripping es, lo que hago es, les voy a sacar al líquido que cae los volátiles que trae, ¿sí? Eso es stripear, ¿sí? La parte superior de las torres y la parte de abajo rectificar. Bueno, una torre de stripeo, el líquido va a entrar por la parte superior. Esto que puse en una cruz puede ser un relleno, puede ser platos, etc. Y debajo va a entrar, en este caso que yo les pongo acá, vapor de stripping. Si volvemos a aquella presentación de Perry, de las primeras hojas, acá puede haber un reboiler, ¿sí? Para darle energía. ¿Tá? Pero en general el vapor se utiliza porque el vapor en este tipo de industrias es abundante, es más fácil de manejar y es más sencillo de operar que un reboiler, ¿tá? La entrada de vapor es una válvula, y el reboiler requiere más platina, cuello, gas de tubos, más inversión. ¿Tá? El vapor de stripping se utiliza para corregir propiedades, ahora lo vamos a ver. ¿Cómo controlan esto? En general lo que se hace es, nuevamente, se fija un nivel, ¿tá? Este nivel mide acá. ¿Cuánto nivel tiene que haber? Si baja el nivel, abre esta válvula y entra más líquido, y si sube el nivel, cierra esta válvula y entra más líquido. Y a su vez se pide un valor de caudal para hacia afuera, ¿tá? Este es un ejemplo, hay muchos muchachos, ¿tá? Este es un ejemplo, ¿no?, de operación. ¿Tá? Incluso hay casos en el que este LIC mide un nivel en la torre, ¿tá? Y este FIC mide un nivel acá. O sea, este es un caso típico de control de un stripper, de una torre de crudo, estrictamente. ¿Tá? ¿Se entiende? Ya, yo quiero que caiga más líquido, quiero sacar más líquido, le pido un set point a este FIC mayor. Entonces abre esta válvula, el nivel va a bajar,
este nivel va a bajar, este nivel va a decir, ¡epa! Bajó el nivel, vengo para acá, abro acá y saco más líquido de acá. ¿Qué pasa entonces? Cae menos líquido hacia acá, porque parte se va hacia acá. Entonces disminuye el reflujo interno. Yo saco más líquido acá y empeora el fraccionamiento. Nuevamente, más extracción de un corte sea destilado, sea un corte lateral, el punto inicial y el punto final aumentan, por lo tanto el fraccionamiento empeora. ¿Está? ¿Para qué se utilizan estos equipos? En general, los strippers de una torre de crudo es para corregir los volátiles. ¿Está? Y el volátil más medido en este tipo de, sobre todo en hidrocarburos, es el punto de inflamación. ¿Está? El punto de inflamación es el punto en el cual una chispa produce que se prenda fuego el combustible. Y esa chispa, ese punto en general, es menor que el punto de ebullición de la curva. Siempre es menor. ¿Está? Entonces, yo puedo tener un punto de ebullición inicial de 40 grados Celsius, pero no necesariamente significa que el punto de inflamación sea 40. De hecho, seguramente sea menos. ¿Está? De hecho, la gasolina super que se vende en ANCAP tiene un punto de ebullición inicial de, pongámosle, 100 grados, 80, no lo sé. Y sin embargo, se inflama a temperatura ambiente. No hagan el intento, por favor. En cambio, el gasoil tiene un punto de inflamación de 45. ¿Tá? O sea, yo tengo que calentar el gasoil hasta 45 para que se prenda. Por eso los motores diésel tienen inyectores que calientan el arranque de un motor diésel, calientan el diésel hasta una temperatura superior al punto de inflamación. Aparte hay un punto de autoignición que no vamos a entrar. Pero bueno, si no, nos vamos de tema. ¿Tá? El punto de inflamación es siempre menor al punto de ebullición inicial. ¿Está? Bueno, y nuevamente, creo que es la última de extracción, corte con extracción lateral con un plato de extracción total, que fue el primer ejemplo, que es lo mismo, nada más que todo el líquido que cayó de arriba de la torre lo saqué para afuera. Cuando este producto no quiero que caiga abajo, porque la parte de abajo vale menos que los destilados. ¿Cómo hago yo para controlar el reflujo interno? Y bueno, con una válvula que está controlada por un FIC acá también, ¿no? Y le pido un valor, le voy a pedir valor, el menor valor o el mayor valor que requiera de acuerdo a la calidad que yo quiera tener en este corte. ¿Sí? Acá está el plato de extracción total de campana, estas son las campanas de un plato de extracción total, vean el canalón de salida. Me mandó para atrás. A ver. Hasta me equivoqué. Bien. Y en los últimos 15 minutos vamos a hablar de lo que es el despojamiento. El despojamiento o stripping con vapor es un proceso muy común en industrias cuando yo quiero sacar volátiles a un hidrocarburo o a un producto. ¿Cómo funciona esto? Es solamente dos leyes que hay que saber. La ley de Raoult y la ley de las presiones parciales o la ley de Dalton. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Bien. ¿Qué consideraciones tenemos que tener? Esta imagen que está acá es un stripper. Igual a este equipo que está acá, pero esquematizado. La carga va a entrar por arriba, acá va a estar la zona activa, ¿sí? De platos, de relleno, y por acá va a entrar vapor de agua. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, la presión total, esto es lo más importante, la presión total que mide, que está en este equipo, es constante, porque toda la torre, si bien tiene presiones distintas a lo largo, son constantes, y deberían de ser porque están controladas por la presión de cabeza. ¿Está? La presión de cabeza, el PIC allá arriba, cuando vimos el sistema de cabezas, es el que fija la presión de toda la torre. No estoy diciendo con esto que todos los platos tengan la misma presión. Por favor, muchachos. Eso no es así. Cada plato va a tener su pérdida de carga adecuada de acuerdo a la altura del líquido. Pero lo que sí voy a saber yo, que si eso está en continuo, cada plato va a tener una presión P. Y el de abajo va a ser una presión PN, que va a ser mayor al de arriba, pero va a ser constante. ¿Está? Entonces, esta presión es constante.
Y la presión constante va a ser la suma de las presiones parciales de todos los volátiles que hay acá. A, B, C, D, etc. Y el vapor de agua. Y yo le estoy metiendo. Yo le estoy metiendo vapor sobrecalentado. Y el caudal que entra no me afecta, me afecta levemente la presión de esto, pero es igual, se mantiene constante. Entonces la presión total va a ser la suma de todas las presiones y la presión de agua. Como la presión total es constante, porque está controlado, el stripper, vamos para atrás, todos los strippers tienen un retorno de gases que van hacia un plato superior, fíjense en la transparencia anterior, todos, ¿está? Los vapores que vuelven acá, este caño en general, este diámetro es mayor que la carga, bastante más grande para que no haya pérdida de carga. Como la presión es constante, si yo le aumento la inyección de vapor, si aumenta esta presión de vapor de agua, la presión de cada uno parcial va a disminuir. ¿Lo ven a eso? Disminuye la presión parcial de cada uno de ellos, porque la presión total es constante. ¿Está? Si bien habrá un transitorio en que sube la presión y todo, pero después el PIC de cabeza acomoda, la torre vuelve al régimen y queda constante, pero con más vapor de agua. Por lo tanto, lo que antes era 5 milímetros de mercurio, ahora va a ser 3 milímetros de mercurio de A. Y esta temperatura de líquido, que está en equilibrio termodinámico, ¿está? Por Raoult, sabemos que la presión del producto A va a ser igual a su fracción molar por la presión de ese producto puro. Este producto puro es aproximadamente constante. ¿Sí? No es exactamente constante porque a medida que vaporiza, se enfría. ¿Tá? Porque vamos a ver que esto termina en un cambio de estado de gas a líquido. De líquido a gas. Por lo tanto, si la presión parcial disminuye, la fracción molar disminuye. Por lo tanto, la cantidad de volátiles que quedan en el líquido van a disminuir. ¿Tá? El líquido cae, los gases suben. Esta disminución de fracción molar en el líquido aplica a todos los compuestos de la misma. A todos y cada uno de ellos. Cada uno genera su presión parcial. Pero en la práctica es más drástica o más sensible a los compuestos más volátiles. Esto es muy importante entenderlo, porque esto se utiliza mucho. ¿Sí? En las industrias, ustedes van a ver inyecciones de vapor en torres de destilación para ayudar a la destilación. ¿Sí? La explicación está acá. ¿Pueden desarrollarlo esto? Empezar a ver por qué y hacer todo el cuenterío que ustedes quieran haciéndolo, pero ocurre. ¿Sí? En la práctica se explica con estas dos leyes y un poco de cuenta, ¿no? Pero ocurre. ¿Por qué ocurre más en los volátiles que en los no volátiles? También es por un tema de Pareto con respecto a la presión total. Si A es el más volátil de la presión total acá, este va a ser la mayor cantidad. Entonces al aumentar este va a ser su disminución proporcional, va a ser mayor que la que disminuye en el resto porque está en mayor cantidad. Por lo tanto, su efecto por ley de Raoult es mayor y saco más los volátiles que estaban disueltos. A sacarlos, estaban en fase líquida, en fase de vapor, cae la temperatura. O sea que se enfría. Por eso dice acá que es aproximadamente constante. Pero esto ocurre. ¿Está? Y no nos olvidemos una cosa, porque o sea, la teoría es una cosa, pero la práctica es lo que ocurre. La ciencia se basa en métodos científicos, en observar, sacar una hipótesis y después ver que funciona. No nos quedemos tiene que funcionar, o sea, nunca nos olvidemos de eso. El método científico acá es clave. Uno le mete más vapor y la cantidad de volátiles que tiene este producto disminuye. O sea, ¿qué significa? Que la curva se afecta. ¿Tá? O sea, en esta gráfica en rojo, que es una curva de destilado déjenme ver, creo que es gasoil, una curva de gasoil y una torre de crudo. Noten que el punto inicial del destilado sin vapor es cerca de 160. Pero yo le agrego, acá hace una corriente que están saliendo 70 metros cúbicos por hora de gasoil, ¿no? O sea, 70.000 litros por hora.
Si yo a ese proceso le agrego 1 tonelada de vapor, estos son datos de simulación HASP-HISIS, ¿está? Le aumento 1 tonelada de vapor, la temperatura va a subir, pongámosle a, y yo qué sé, 180 grados, el inicial. ¿Está? Y recuerde, si aumenta el inicial, el punto de ebullición de inflamación también va a aumentar. ¿Está? Entonces, hago el efecto que quiero, que es sacarme los volátiles encima. Y además, si notan con atención, afecta, toda la curva azul siempre está arriba de la roja. O sea que afecta a todos los productos. Pero el grado de separación es mayor en los puntos de ebullición más bajos. ¿Sí? El efecto aparte es inmediato. Se utiliza vapor porque es abundante. ¿Está? Incrementos posteriores disminuyen el efecto. Eso quiere decir que, vamos a meterle más. Le metimos 1 tonelada, destiló más. Porque en realidad se utiliza hasta para la destilación flash, eso también, ¿no? En las torres de crudo, la destilación. Vos al meterle vapor, baja la presión parcial y favorece la destilación. O sea que también es una manera de destilar. ¿Sí? Pero bueno, en la práctica se ve que en mayores cantidades de vapor el efecto no es tan drástico, porque ya tenés que afectar a los que tienen mayor punto de ebullición, cuya presión de vapor es mucho menor. Entonces, baja de menor y por la constante de la ley de Raoult ya no actúa bien, o en este caso quizás sea Henry por las concentraciones que haya, entonces ya ahí ya no es tan efectivo. ¿Qué desventaja tiene esto? Bueno, estoy metiendo vapor de agua, estoy metiendo un componente extra. Tengo que tener un control de inyección de nuevos controles, el vapor de agua va a estar en forma de vapor casi siempre en general sobrecalentado en toda la torre, y cuando condense, va a condensar con él productos que se disuelvan en el agua y no se disuelvan en los hidrocarburos. Esto genera corrosión porque se disuelve en las ocasiones ácido clorhídrico que hay, o sulfídrico. Entonces, esos son componentes agresivos en el caso de refinación de crudo, que generan corrosión. Entonces, hace que yo tenga un separador trifásico que tenga niveles en separador, y tiene otras particularidades y ventajas, ¿tá? Pero la ventaja fundamental es que con un recurso abundante y sencillo, uno logra el objetivo adecuado, que es destilar un poquito más o ajustar una curva de destilación. Y esta es la última transparencia. ¿Sí? Así que si tienen consultas, aprovechen porque me dio el tiempo justo. Esto Yo eran tengo 2 una horas. duda. Escucho. Habías comentado acerca de lo que vos hiciste en la diapositiva anterior. Pará, Sí, ¿cuál diapositiva? en la penúltima. Ahí está. Sí. Habías comentado que era la mezcla de todos los componentes, pero ¿qué habías dicho acerca de la parte de los platos, cada presión que había? Bien. Vamos, Eso, vamos acá, yo era mirá. esa parte, o sea, en sí entendí todo el concepto, pero Bien. Vamos a quedarnos en esta. Acá hay un líquido, un nivel de líquido. La presión que hay acá, pongámosle que es 1 kilo. Pero la presión que hay acá abajo no es 1 kilo, es 1,05 quizás, porque tiene que atravesar los gases para acá. Y la sí, lo presión en este recuerdo. plato es 1,1. O sea, conforme yo bajo, la presión aumenta. ¿Sí? Sí, Pero es constante la presión, porque toda la presión del sistema de la torre está del equipo. controlada por este sistema. ¿Entiende? Sí. O sea, no sé si hay alguna otra duda o si quedó bien claro. Si no, lo repetimos que No, tenemos no, tiempo. sí, ahora lo entendí. Era eso. Como que. O sea, cada plato tiene su temperatura y su presión. Sí, sí, Eso es sí. así. Claro. Acá hay una presión, acá hay otra presión, acá hay una presión, acá hay una presión mayor, acá hay una presión mayor, etc. Así conforme, la presión más alta está en el fondo de la torre. Sí, o sea, era eso, tipo, como que no había escuchado Bien, bien y por eso. Gracias. perfecto.
¿Alguna otra duda, muchachos, que los pueda ayudar? ¿O comentarios de algún docente que quiera? Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo andaba, Jorge? Hola a todos, espero que hayan disfrutado de la clase. Bueno, tengo un par de comentarios para hacer. Comentario 1, como han visto en la presentación que hizo Eduardo, que está fuertemente centrada en la destilación de petróleo, habrán podido percibir la complejidad de la vida real. O sea, los instrumentos que tenemos para manejar estos sistemas en forma de cálculo manual es muy pobre cuando uno se enfrenta a la realidad. Entonces, lo mencionó al pasar, Eduardo mostró algunas simulaciones de HI-SYS de Aspen, se manejan con los programas de simulación. Esto no se hace ningún cálculo mal. Entonces, lo que quería subrayar es, hoy recibieron una presentación con una cantidad importantísima de información. Sugiero fuertemente que la procesen para que puedan comprender la complejidad de la realidad, y en particular de una destilería de petróleo, que es una de las industrias donde la cantidad de torres de destilación y procesos conexos es muy importante.